Iniciamos con el concepto de globalización. Es el proceso por el cual nos podemos comunicar, se relaciona entre los países más cercanos y la globalización se puede clasificar por los mercados, las sociedades y la cultura. En esos tres conceptos se puede clasificar lo que es la globalización. Bueno, entonces como la globalización pues se caracteriza por ser un fenómeno histórico constitucional del capitalismo. Ahora, el neoliberalismo es un proyecto político impulsado por agentes sociales, las clases sociales, propietarias de capital en sus diversas formas. También es un comienzo a imponerse en el mundo a partir de una avellecedora crítica a la intervención del Estado en la economía, el neoliberalismo. Ya adentrando las características de la globalización, pues aquí nos menciona que es un sistema económico desprendedor que pone en juego la subsistencia del planeta, desarrollado de la ciencia y la tecnología, que provoca una revolución en términos de la productividad. También es una evolución tecnológica, hace cambios en el eje del capital de la producción al capital financiero. O sea, la globalización está de la mano a toda la economía mundial, que es una de sus características principales. Bueno. La globalización y el neoliberalismo parecen ser lo mismo, pero sin embargo un análisis más cuidadoso permite reconocerlos como un fenómeno esencialmente distintos, pues en su caso la globalización resulta ser un fenómeno histórico, como ya había mencionado anteriormente, constitucional al capitalismo, mientras que el neoliberalismo es un proyecto político impulsado por agentes sociales, ideológicos, intelectuales y dirigido por políticos con identidades precisas, pertenecientes o al servicio de las clases sociales propietarios del capitalismo en sus diversas formas. La convergencia de ambos procesos forman la modalidad bajo la que se desarrolla el capitalismo de la época actual. A partir de esta propuesta teórica, las siguientes líneas tienen varios objetivos. Uno es que, el primero es ofrecer alguna reflexión sobre los aspectos que permite diferenciar a la globalización del neoliberalismo. Otro, realizar un análisis de los rasgos que caracterizan la convergencia de ambos procesos, que actualmente forman una modalidad histórica concreta del capitalismo. Y finalmente se pone de manifiesto la desigualdad mediante la que transcurre el proceso de imposición del neoliberalismo a la globalización. La globalización y el neoliberalismo es un concepto que hace referencia al proceso económico, social y político. De acuerdo a Elmar Albater, dice que la globalización se define como la transformación económica, política y social ocurridas en todo el mundo a partir del éxito de la desregulación a mitad de los años 70, que posteriormente se intensificaron después del colapso del social real a finales de los años 80. Por supuesto, la globalización es un proceso histórico incompleto, permanente y totalizador, aunque geográfica y económicamente y social desigual, como lo es el propio desarrollo del capitalismo. De otra manera dicha, la globalización no opera de la misma manera en todos los ámbitos de la sociedad, ni en todos los países del mundo. O sea, la globalización es el resultado de un proceso determinado por el cual concurrencia de diversos factores vinculados entre sí por una relación múltiple, compleja y contradictoria, donde algunos de ellos en distintos y determinados momentos pueden tener un mayor significado que los demás, pero sin llegar a ser ningún el determinante de las características del proceso. En tanto, el todo no puede ser definido por las partes ni estás por aquel. Entre otros, los factores que caracterizan a la globalización son la expansión del sistema económico capitalista, la nueva forma de organización territorial y política del sistema mundial como proceso permanente, donde el Estado nacional es desplazado de las tareas que tradicionalmente venían desempeñando. El proceso de expansión de las empresas multinacionales y su peso específico en la producción mundial, el desarrollo de la comunicación y la rapidez con que transcurre la innovación tecnológica. Ahora, tal como advierte Eric Hobsbawm, si bien el proceso de globalización es irreversible y en algunos aspectos independiente de lo que hagan los gobiernos, otra cosa es ideológica basada en la globalización. La ideología de free market, el neoliberalismo, eso hace llamar también fundamentalismo del libre mercado.
O sea, el carácter neoliberal de la globalización, es decir, el sometimiento del proceso de producción, distribución, circulación y consumo al fundamentalismo del libre mercado, así como de la vida social, a los valores del individualismo. Se impone mediante un proceso político dirigido por la clase dominante o su fracción hegemónica. Dentro de la globalización y el neoliberalismo también existe lo que es la desigualdad y la polarización. Este tema lo tocaré muy aparte del tema investigado porque vienen algunos ejemplos dentro de lo que implica la globalización en el mundo y apegado a lo que es México. Nos dice que la desigualdad y la polarización, uno de los aspectos de que los abogados de la globalización utilizan con mayor frecuencia de manera apologética y sin ofrecer confirmación alguna de sus dichos es que la globalización en su modalidad neoliberal trae consigo una serie de oportunidades igualitarias. Los hechos, sin embargo, indican todo lo contrario, pues hasta el momento el proceso globalizador neoliberal en ninguna parte ha acarreado beneficios compartidos. En todo caso, ha mantenido y forzado los aspectos esenciales del capitalismo, o sea, la relación de producción, por ejemplo, las que se basan en la explotación de trabajo por el capital, que es muy regular, o sea, se ve más en México esto. Bueno, en todo el mundo, pero como podemos dar un ejemplo sobre eso, cuyo desarrollo desigual significa mantener y profundizar las diferencias sociales y regionales que él mismo crea. En este sentido, el economista egipcio Samir Amin advierte que la expansión capitalista no implica ningún resultado que pueda identificarse en términos de desarrollo. Por ejemplo, en modo alguno implica pleno empleo o un grado predeterminado de igual en la distribución de la renta. El propio Amin encuentra la razón de la desigualdad en el hecho de que la expansión del capitalismo se guía por la búsqueda de la máxima ganancia para las empresas. Esto es sin mayor preocupación por la cuestión relacionada con la distribución de la riqueza o la de ofrecer empleo en mayor cantidad y calidad. Por supuesto, el sociólogo francés Alain Touraine, apelando a la historia del desarrollo capitalista, es aún más contundente cuando escribe: la afirmación de que el progreso es la marcha hacia la abundancia, la libertad y la felicidad, y de que estos tres objetivos están fundamentalmente ligados entre sí, no es más que una ideología constantemente desmentida por la historia. Más aún, lo que no se llama el reinado de la razón no es escaso la creencia, dominación del sistema sobre los actores, no son la normalización y la estandarización las que, después de haber destruido la economía de los trabajadores, se extiende al mundo del consumismo y la comunicación. ¿Y no es acaso el nombre de la razón y de su universalismo como se extiende la dominación del hombre occidental, varón adulto y educado, sobre el mundo entero? Esto menciona este sociólogo francés, Alain Touraine. De esta manera se puede afirmar que la expansión capitalista en su etapa de globalización neoliberal puede ser cualquier cosa menos un proceso capaz de permitir mejores niveles de bienestar por la mayor parte de la población. Los siguientes datos permiten aproximarse a las condiciones de desigualdad en el ingreso y la pobreza existente en el mundo capitalista. De acuerdo con el Banco Mundial, una sexta parte de la población mundial percibe cerca del 80% del ingreso mundial, lo que implica un promedio de $70 diarios. Al mismo tiempo, el 57% de los 6.000 millones de habitantes del planeta que viven en los 63 países más pobres recibe solo 6% del ingreso mundial. Es decir, sobrevive con menos de $2 por día. En América Latina, el número de pobres se mantuvo arriba de los 200 millones de personas. En México, los ingresos anuales de los trabajadores cayeron durante 1999 a casi la mitad del nivel alcanzado en la primera mitad de los años 80, entre 1995 y 1999.
El ingreso mínimo obtenido por un trabajador mexicano fue de $768 anuales, cantidad inferior en 42% a los $1,343 anuales registrados entre 1980 y 1984. Actualmente reconoce el Banco Mundial que existen 1.000 millones de personas en el mundo que luchan por sobrevivir con menos de $1 diario. Esto lo menciona la revista La Jornada en mayo del 2014. A su vez, en la tercera reunión de la cumbre entre los jefes de Estado de América Latina y el Caribe, con los de la Unión Europea, celebrada en mayo del 2004 en la ciudad de Guadalajara, Enrique Iglesias, presidente del Banco Internacional de Desarrollo, advirtió que en 1981, después de la crisis de la deuda y al inicio de las reformas estructurales del Oriente al mercado en América Latina, existían 35.8 millones de personas en extrema pobreza, cifra que aumentó a 50 millones en 2001. Esta situación de empobrecimiento de millones de personas y de regiones en todo el mundo, agudizadas por las políticas de ajuste estructural diseñadas e impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los países dependientes, con el apoyo entusiasta de buena parte de sus gobiernos. Ha logrado, sin embargo, despertar una creciente inquietud entre cada vez más amplios sectores sociales que empiezan a considerar que su condición puede cambiar a condición de establecer los mecanismos necesarios para regular socialmente el proceso de expansión capitalista, con el propósito de contrarrestar sus perversos efectos sobre la mayor parte de la población, lo cual implica y exige un proyecto político alternativo. Ya por conclusión, la más reciente reestructuración emprendida por el capitalismo a escala mundial, la globalización misma, ha sido dominada y dirigida por la ideología neoliberal, convertida en especie de sentido común de nuestro tiempo que no deja espacio para ninguna otra forma de pensamiento. No obstante, y aunque mucho se ha hablado de los avances del neoliberalismo, su penetración e importancia se distribuye de manera desigual en el mundo, y si bien puede observarse de buena parte de los dirigentes políticos y líderes emprendedores en muchas partes del mundo han asumido plenamente la ideología neoliberal, la implementación de la economía de mercado no ha sido tan rápida y expedita como muchos pretenden o quisieran. En realidad, el desarrollo de la economía de mercado ha sido, en buena parte del mundo, menos intenso y veloz que el de los principales ideológicos y culturales en los que se sustentan. Tal y como ocurrió en el pasado, cuando los gobernantes más despóticos y autoritarios exaltaban el valor de la democracia e insistía en asegurar que sus gobiernos eran expresión auténtica de la democracia. En los años recientes el discurso cambió y los gobernantes del mundo libre entraron en una tenaz competencia para ver quién declaraba con más fuerza y frecuencia su adhesión a los principios y valores del libre mercado, convertido en paradigma inamovible, aceptado y proclamado como la única vía de crecimiento de las economías sin importar su nivel de desarrollo. Pero antes como ahora esos discursos tienen poco que ver con la realidad y en el caso específico de mercado funcionando libremente su extensión concreta en excedida con creces por la retórica neoliberal sobre sus bondades. Es decir, hay mucho menos mercado libre de lo que se proclama y los gobiernos de las naciones desarrolladas no parecen estar preocupados por la evidente distancia entre su discurso neoliberal, con que aturden a los países dependientes, exigiéndoles la implantación del mercado, y además libre, con una intensidad que ni siquiera existen en sus propias naciones, que en mayor o menor grado sigue siendo intervenidas, subsidiadas, reguladas y protegidas. En otras palabras, pese a las proclamas en favor de la propuesta neoliberal, los capitalistas los desarrollan continuos teniendo gobiernos grandes, interventores, reguladores y protectores
que organizan el funcionamiento de los mercados, otorgan enormes subsidios a los productores y aplican sutiles, cuando no burdas, formas de protección conviviendo con enormes déficits fiscales provocados más por los apoyos a la reproducción del capital que por los gastos sociales requeridos para mejorar las condiciones de vida de la población. En síntesis, los países del capitalismo desarrollado son todo aquello que exigen dejen de ser las naciones dependientes. La mayor parte de ellas son excolonias donde la orientación del desarrollo de la sociedad y su economía donde crecen no son ni los niveles de pobreza social y regional, además de imponérselas un conjunto de políticas tendientes a desregular la actividad económica bajo la consideración de que el libre mercado permite alcanzar precios bajos, mejorar la calidad de los bienes y servicios. De la misma manera, a nuestros países se les exige abrir su economía sin restricciones algunas al flujo de mercancías y capitales extranjeras, además de la privatización de las empresas públicas, los recursos nacionales y con el argumento de evitar presiones inflacionarias, procurar dogmáticamente la reducción del déficit fiscal, lo que lleva a reducir el gasto público en los renglones sociales y finalmente a flexibilizar las relaciones laborales, además de privatizar todos los bienes y servicios públicos, pues todos deben ser privados y mercantiles. Las experiencias de los países reformados siguen las pautas establecidas por el BM y el FMI, tal como en el caso de México, muestra que las contradicciones propias del capitalismo, sus crisis recurrentes y el crecimiento polarizacional social han obstaculizado la expansión del neoliberalismo económico, aunque no su difusión e imposición ideológica y cultural, especialmente entre los sectores dirigidos políticos e intelectuales. En todo caso, no solo en esos países del capitalismo desarrollado, sino también en los dependientes. La reestructuración neoliberal se ha hecho a expensas de los pobres y de las clases explotadas. Las desigualdades económicas y sociales se acentuaron y la prosperidad no alcanzó a derramarse hacia abajo. Como aseguraba la reconfortante teoría del derrame, que plantea primero crear la riqueza para luego distribuirla, lo cual en los hechos ha significado anular toda política de desarrollo para impulsar el crecimiento de la economía en beneficio exclusivo del capital. Por decirlo de manera breve y concreta, la sociedad que el neoliberalismo construyó en las últimas décadas son peores que sus precedentes, más divididos, polarizados e injustas. Los hombres y mujeres del mundo viven hoy bajo renovadas amenazas bélicas, económicas, laborales, sociales y ecológicas. De hecho, la humanidad sobrevive hoy en un mundo lleno de temores, zozobra y desesperanza. Finalmente, de las vicisitudes históricas de la imposición del neoliberalismo como ideología hemogénica en la mayor parte del planeta es posible extraer alguna experiencia. Sin duda alguna, las fuerzas y movimientos sociales que aspiran al cambio y que se expresan en contra de la globalización neoliberal existen y crecen a contracorriente del consenso político en la era neoliberal. Sin embargo, desde las propuestas alternativas como excéntricos o románticos, incurables y fuera del lugar de la sociedad actual. Pero asumir el cambio como opción significa empezar a dejar de aceptar a la sociedad capitalista y sus instituciones como inmutables y eternas. Es más la historia de que muestra que lo que parecía una locura en unos años 50, por ejemplo, la creación de millones de desocupados, la reconcentración del ingreso, el desmantelamiento de los programas sociales, la privatización del petróleo, el agua y la electricidad, la educación, la salud y hasta las cárceles. Eso puede ser posible incluso con un bajísimo costo político para los gobiernos que los aplicaron.
Una vez que el neoliberalismo alcanzó su victoria ideológica sobre la sociedad y otras opciones políticas, tanto capitalistas como anticapitalísticas. En consecuencia, debe tenerse la seguridad de que es posible un proyecto no capitalista pensado de cara al siglo XXI, que reivindique la posibilidad de establecer un sistema económico y social capaz de unir armónicamente la igualdad social con la democracia. Alguna vez Maxwell escribió que en este mundo no se consigue nunca lo posible, sino se intenta lo imposible una y otra vez. Y exhortaba al mismo tiempo a soportar con la audacia y lucidez la destrucción de todas las esperanzas, porque de lo contrario seríamos incapaces de realizar incluso lo que hoy es posible. Esas palabras sugirieron una actitud fundamental que no deberán abandonar quienes ya no se resignan ante un orden social intrínsecamente injusto como el capitalismo, y que pese al hostigamiento intelectual, la exclusión y la incomprensión, cuando no la persecución, sigue creyendo que una sociedad diferente es posible. Y aquí concluyo mi investigación. Gracias.